dejan 100 ovejas. Dios les bendiga, queridos hermanos que nos siguen por medio de este video. Estamos aquí, su hermano Serafín Romero de la Iglesia Bíblica desde la Cruz, con mi hermano Genaro Acosta. Hermano, algún saludo que tengas para la audiencia. Dios les siga bendiciendo, mis hermanos. Pues como bien dijo mi hermano Serafín, me llamo Genaro Acosta y soy uno de los pastores de la Iglesia Bautista, la Casa del Alfarero, y estamos aquí con este programa procurando darle la gloria a Dios y exaltar su nombre y procurar de ser de bendición para cada uno de ustedes, mis hermanos. Hemos comenzado esto esperando y orando a nuestro Dios que Él use este programa para su honra y su gloria. Amén. Este programa se llama Con Olor a Oveja. Con Olor a Oveja. Amén. Y en esta ocasión vamos a ver un tema importantísimo, que es la membresía de la iglesia y su importancia. Tenemos algunas preguntas que vamos a ir contestando, que esperamos que estas preguntas también ustedes alguna vez se las hayan hecho, sean de su consideración y sean para edificación y para esclarecimiento de estos puntos. Hermano, no sé si quieras mencionar la primera pregunta e ir abordando este tema importante de la membresía de la iglesia. Así es, hermano. Mira, pues muchas personas se han preguntado si cuando llego a ser de Cristo, cuando Cristo me salva, llego a ser parte de la congregación de todos los santos, ¿por qué es necesario que yo sea miembro de una iglesia local? Esa es la pregunta que muchos cristianos se han hecho y es una pregunta que tal vez tú y yo nos hicimos en algún momento, hermano. Así es. Y lo que queremos, hermanos, es dar respuesta a esta pregunta. La primera pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué debo ser miembro de una iglesia local? Y creo que hay algunas razones y esas razones son bíblicas. Son razones bíblicas que nos ayudarán a entender por qué debemos ser miembros de una iglesia. Y la primera razón, hermano, por la que podemos ser miembros de una iglesia es esta. Tú y yo sabemos, porque la Escritura nos lo dice, que somos ciudadanos, pero ya no somos ciudadanos de esta tierra. Nuestra ciudadanía está en el cielo, amén, pero vivimos en esta tierra. Entonces, al vivir en esta tierra, la Escritura también nos dice que somos embajadores en nombre de Cristo. Entonces, quiero hacerte un comentario, hermano. En alguna ocasión una persona viaja a Estados Unidos. Si por alguna razón esa persona pierde sus documentos de identidad en los Estados Unidos, ¿él qué tiene que hacer para recobrar sus documentos de identidad? Él no puede decir, miren, yo soy mexicano, hablo español, créanme que soy mexicano. Él tiene que acudir a su embajada para que su embajada le otorgue un nuevo pasaporte y le diga, nosotros como parte del gobierno mexicano reconocemos a esta persona como un mexicano. O sea, la embajada es la que está reconociendo la ciudadanía del mexicano. Así es. Okay. La embajada sirve para reconocer mi ciudadanía. No llego a ser ciudadano porque la embajada me reconozca. Okay. Yo ya soy ciudadano. Pero la embajada es la que me reconoce y me otorga el documento, el pasaporte que me reconoce como ciudadano. Es como una especie de certificación. De decir, es cierto, él es mexicano, lo comprobamos, lo avalamos. Avalamos que él es mexicano, okay, exactamente. Entonces, la iglesia local no es el reino de los cielos. La iglesia local es una embajada del reino de los cielos. Es decir, la iglesia local está en esta tierra, que no es nuestro país, amén. Que no es nuestra nación, y está aquí para reconocer y avalar y certificar, como tú bien dijiste, pastor, la ciudadanía de las personas que están ahí. Amén. Es decir, cuando una persona llega a la iglesia y la iglesia lo reconoce como un hijo de Dios, la iglesia no lo está haciendo un hijo de Dios. El único que puede hacer hijos de Dios es Dios mismo. Sí, por supuesto. Me surge una pregunta y no sé si estemos alterando el orden de la enseñanza, pero dices que la iglesia lo reconoce. ¿Qué procedimiento hay para reconocer a un compatriota, le podemos llamar así, del cielo, ¿no? ¿Qué procedimiento hay para poderlo reconocer? Ok, en lo que podemos ver bíblicamente, cuando los apóstoles
¿sí? Reconocían a una persona, primero que todo era el bautismo. Okay. En Hechos capítulo 2, versículo 41, la palabra de Dios nos dice que todos los que recibieron la palabra fueron bautizados y luego fueron añadidos. Añadidos a la iglesia. ¿A quién fueron añadidos? Al cuerpo de Cristo, a la iglesia. A la iglesia. Amén. Fueron añadidos al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Es decir, cuando una persona es salva, reconoce a Jesucristo como su Salvador, Dios lo salva, lo hace su hijo, esa persona en ese momento llega a ser un hijo de Dios. Pero esa persona no tiene lo que diríamos un documento de identidad que lo acredite como hijo de Dios. Así es. Déjame entender. Una persona reconoce al Señor, como su Dios, como su Salvador. Ahora el paso que sigue es pertenecer, ser parte del cuerpo de Cristo, y incluye ahí el bautismo. El bautismo debería ser el primer paso de obediencia que un cristiano debería hacer para ser reconocido como hijo de Dios. Pero en este caso, por ejemplo, yo creo que cuando llega una persona por primera vez a la iglesia, no se le bautiza inmediatamente, hay que reconocerlo, ¿no? Identificarlo, si verdaderamente tiene los frutos dignos de arrepentimiento, ¿no? Es importante el testimonio, pastor. Claro, es importante el testimonio. Una persona, y lo vemos hoy en día tristemente en muchas congregaciones que se dicen ser cristianas, donde la persona levanta su mano y al final del servicio lo bautizan y lo reconocen así como un tan hijo rápido. de Dios. Así, y yo crecí en una iglesia así, pastor. Yo crecí en una iglesia así, donde el pastor hacía una invitación, tú levantabas tu mano, pasabas al frente, hacías una oración y ese mismo día, al finalizar el servicio, eras bautizado. Así, tal cual. Okay. ¿Cuál es la diferencia, hermano? Muchos dirán, es que nosotros vemos que en la Biblia creían y eran bautizados. Sí. Pero es que cuando vemos lo que la confesión de ellos costaba, hermano, ellos sabían que el declararse como cristianos iba a costarles la cárcel, iba a costarles persecución, la muerte, la pérdida de sus posesiones. Y hoy en día, tristemente, hermano, no hay eso. No hay hay ese eso. estándar. Hoy confesar a Cristo y decir es mi Salvador no nos cuesta nada. Se ha disminuido o rebajado a ese estándar de simplemente levanto la mano, lo acepto, te recibo, hago una oración, voy cuando tengo ganas a la congregación, leo cuando se me ocurre, oro, y un estándar muy bajo para ser cristiano, ¿no? Tan bajo es el estándar, hermano, que ni siquiera tienes que hacer la oración. Qué caray, ya puedes repetir después de mí si así lo quieres. Sí, es cierto, eso es verdad. Es que yo no sé orar, tú repite después de mí. O sea, ni eso siquiera brota de manera de una iniciativa del corazón. Así es algo guiado. Así es por eso que es necesario que alguien certifique que esa persona realmente es un hijo de Dios. ¿Qué es lo primero que se ve o que se nota, hermano, en un verdadero hijo de Dios? ¿Qué puntos me podrías decir? Mira, este hermano tiene estas virtudes, estas cualidades, se le notan estas cosas. ¿Qué podría ser? Hay algo muy importante, hermano. El apóstol Pablo nos dice que el Espíritu Santo produce un fruto. Amén. Y si el Espíritu Santo, que es el que nos regenera, ha regenerado nuestra vida, si el Espíritu Santo que viene a vivir dentro de nosotros en el momento en que somos salvos está ahí, en mayor o en menor medida deben estar presentes esos frutos que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Esos son los frutos que deben empezar a manifestarse inmediatamente. Y claro, hermano, como bebé recién nacido, tiene hambre. Tiene la necesidad de buscar de Dios. Exactamente. Tiene la necesidad de alimentarse de la palabra de Dios. Hay una comparativa importante o metáfora refiriéndonos ahora al rebaño. Discúlpame, tal vez me salga de tu guión que traías preparado. Del rebaño, pero algo que estudié hace un tiempo es que las ovejas, ovejas, tienen esa necesidad de andar en manada. Yo creo que eso también es lo que se nota, ¿no? Al momento de que tú ves una persona, tiene ese deseo de integración, de buscar de dónde estar, ¿no?
Así es, hermano. Y mira, esto es importantísimo porque las metáforas, perdón, que el Señor usa para referirse a su iglesia son importantes. A veces las pasamos por alto y pensamos que solamente son comparaciones. Pero cuando el Señor compara su iglesia con un rebaño, cuando compara su iglesia con el matrimonio, Amén. cuando La familia. compara su iglesia con un edificio, Él está hablando de cosas que son importantísimas. Algo integral. Algo integral, así como una familia necesita estar junta, así como las piedras vivas necesitan estar juntas para hacer una casa santa, así también el rebaño necesita estar junto. Es algo ilógico, pastor, cuando alguien dice: yo soy un hijo de Dios, pero no quiero estar con otros hijos de Dios. Es contrario. Contradictorio completamente. A la verdad escritural, ¿no? Así es. Contradictorio, sí, incongruente. Incongruente completamente, pastor. Muy bien. Es importante, hermanos, que entendamos también que así como la iglesia es una embajada, vemos en el Nuevo Testamento que los cristianos nunca se mostraban a sí mismos individualmente, siempre se mostraban como la iglesia en diferentes lugares. Cuando Saulo perseguía, él no perseguía a los cristianos en particular. La escritura dice: perseguía a la iglesia. Cuando llegó la noticia de que el apóstol Pablo estaba predicando, la noticia llegó a la iglesia. Cuando el apóstol ya Pablo estaba enseñando en Antioquía, dice: había profetas en la iglesia. Siempre los cristianos se han identificado comunitariamente, siempre se han identificado corporativamente. No andan como llaneros solitarios, como se dice, ¿no? Comúnmente. Hasta el llanero solitario traía a su compañero, hermano. Hasta él. Hasta Todavía él, ¿no? Un ejemplo necesitaba a su compañero, okay, ¿verdad? Herodes echó mano de algunos de la iglesia. La iglesia hacía oración, dice el Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, algo muy importante, cuando el apóstol Pablo llega con noticias importantes acerca de lo que Dios estaba haciendo a través de él en toda Asia, él llega y da su informe a la iglesia. A la iglesia. Se reporta con la iglesia. Okay. Esto es importante, hermano. Muy bien. Hay algo muy importante, hermano, que creo que hemos descuidado. Y esto es la reunión corporativa de la iglesia. Hay muchos cristianos y nuestra iglesia cree en las reuniones de grupos pequeños, pero no le quitamos el valor a la reunión corporativa de la iglesia. ¿Qué es la reunión corporativa? La reunión de la iglesia como un cuerpo. Dice la palabra de Dios en primera a los Corintios capítulo 5 versículo 4, dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la iglesia se reúne, mi hermano, sucede algo que no sucede en ninguna otra parte. Así es. El poder del Señor Jesucristo ahí. Y cuando la iglesia celebra la cena del Señor, es algo importante, hermano, porque ahí está el poder del Señor. Amén. Cuando la iglesia bautiza. Lo que quiero entender es: fuera de la reunión corporativa no se manifiesta el poder de Cristo, del Espíritu Santo, el poder de Dios, como se manifiesta en la iglesia reunida. Eso es lo que estoy tratando de decir. Por ejemplo, el Salmo 133 dice: cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Y luego termina ese salmo diciendo: porque ahí envía bendición y vida eterna, ¿no? Ahí está el mover, el poder de Dios. El Espíritu Santo es Dios, hermano, es soberano. Por supuesto. Él va a obrar de la manera que Él más crea conveniente. Pero Él ha declarado en la Escritura que el poder de Él se va a manifestar de una manera asombrosa, especial, maravillosa, especial en la reunión corporativa de la iglesia. Por eso es que, bueno, no es que no esté de acuerdo con las iglesias que transmiten sus cultos dominicales, ¿no? Yo sé que hay personas que verdaderamente no pueden asistir por causas de fuerza mayor verdaderamente a una congregación. Y hay iglesias que transmiten sus cultos dominicales por el medio de internet o de la televisión, tal vez, ¿no? Y tal vez en algunos casos pueda ser válido que se siga el culto desde ahí,
pero lo propicio, lo correcto es asistir, congregarse. ¿Qué de bueno puedes ver en seguir un culto o formar parte de este culto desde lejos en la casa, viéndolo por televisión? Voy a citar a un pastor muy conocido. Como Dios usó la imprenta en tiempos de Lutero, Dios quiere usar el internet y los medios para edificación de la iglesia. ¿Conoces a quién dijo eso, pastor? Pues creo que sí. Yo lo dije. Entonces, es importante que usemos todas las herramientas lícitas que estén a nuestro alcance para edificar el reino de Dios. Pero es importante también hacer ver que la reunión en vivo con mis hermanos, tocándonos en vivo y en unos a directo. otros, en vivo y en directo, eso no puede ser reemplazado por nada, mi hermano. Y es donde Dios dispuso su mover especial. Así es. Nada más ahí. Así es. Okay. Dios puede bendecir a claro. alguien si tú transmites esto que estamos haciendo, hermano. Pero esto no es para suplir. No es el orden. No es para suplir okay. la reunión corporativa de la iglesia. Esto es importante. Es una simple herramienta. Es una herramienta okay. para edificación de la iglesia. Okay. Entonces, en palabras llanas, respondiendo a la pregunta, no concuerdas o no estás de acuerdo en que las personas opten por seguir los cultos dominicales desde la comodidad de su casa. Dice Romanos 12, ¿no? 12:1. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos. O sea, esto tiene que ver, ¿no? En sacrificio, es un esfuerzo, es un sacrificio que tú debes de hacer. Aunque se menciona como sacrificio, es un privilegio también. Y aparte vamos aparte de entregarnos al Señor, a recibir sus bendiciones que tiene preparadas, ¿no? Ese es el problema, hermano, con los sacrificios vivos. ¿Por qué es el problema con los sacrificios vivos? En el Antiguo Testamento, cuando el animal era muerto, el animal ya no se movía de ahí. Así es. Pero ahora el sacrificio es vivo. Se mueve. Se mueve. y tristemente algunos hermanos en la fe han optado por moverse del lugar que Dios ha establecido. Y esto es importante, hermano. ¿Por qué? Porque el pasaje que tú usas de sacrificios vivos, también lo usa el apóstol Pedro cuando dice que somos piedras vivas. Y que se está construyendo una casa espiritual. Y el propósito de esa casa espiritual es ofrecer sacrificios espirituales. Amén. Cada piedra viva debe estar acomodada en el lugar en que Dios quiere acomodarla. Esto de piedras vivas, sin salirme de tu comentario, hermano, es importante. A lo que voy es, a veces se añaden personas que realmente no están vivas, no tienen una nueva vida. O sea, se refiere a eso, piedras vivas, a piedras regeneradas, ¿no? Así es. Okay, con la vida espiritual. Piedras vivas, piedras que han sido regeneradas por el poder del Espíritu Santo, que han recibido vida nueva. Muy bien. Entonces, mi hermano, mira, las iglesias, las congregaciones tienen la autoridad de parte de Dios para reunirse, para ofrecer sacrificios espirituales. Pero hay algo muy importante, pastor. Mira, si solamente seguimos la visión de la Iglesia Universal, yo creo en la congregación de todos los santos. Amén. Y estaremos ahí. Y estaremos ahí. Amén. Pero tú como pastor, dice la palabra de Dios y dice en el apóstol Pedro en capítulo 5 versículo 2 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Si solamente tenemos la iglesia universal, ¿de quién eres responsable tú, pastor? ¿A quién vas a apacentar? Pues eso es imposible de llevar a cabo. Exactamente. Es por eso que cada cristiano debe ser miembro de una iglesia local, porque va a tener un pastor. Y si vamos a Efesios capítulo 4, esos pastores y maestros han sido dados por el mismo Cristo a su iglesia para que esos cristianos lleguen a crecer, lleguen a madurar. Y es triste, mi hermano, pero muchos cristianos
rehúsan estar bajo la autoridad o bajo la supervisión de un pastor por muchos motivos y están perdiéndose de mucho de su crecimiento espiritual. Están perdiéndose del propósito que tiene Cristo para ellos y del modo de que dispuso Él para su crecimiento y edificación y madurez. El modo es bajo la supervisión de pastores. Fuera de ahí no se puede. Fuera de ahí no se puede. Okay. Y es bíblico, pastor. Claro, por supuesto, no podemos salirnos de la escritura, pero yo he escuchado, por ejemplo, personas que me dicen: yo aquí en mi casa escucho un sermón, yo aquí en mi casa leo, yo aquí en mi casa oro, yo aquí en mi casa me reúno con mi esposo, con mis hijos, y sacan el texto fuera de contexto, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y esa es su excusa para no ir a una congregación, entre otras. Los abusos que se han mostrado en algunas congregaciones, y es un argumento válido hasta cierto punto. ¿Hasta dónde debe estar sujeto un hijo de Dios a un pastor? Hay ciertos parámetros que debe observar la oveja acerca de su pastor. Esto es importante, hermano, sin perder, siguiendo el hilo de tu comentario. Cuando Dios, Cristo, dio estos regalos a su iglesia, imagínate una iglesia o un cristiano que dice: yo no necesito un pastor. ¿Qué está diciéndole a Dios? Yo no quiere su trato. Yo no quiero el regalo que tú me acabas de dar. Me das el regalo, pero no lo abro. Lo guardo ahí en mi closet y no me vuelvo a acordar de él. Eso es un insulto para Dios, pastor. Así es. Eso es un insulto porque estamos menospreciando los regalos que Él ha dado a su iglesia. Y la Escritura dice claramente: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por tu alma. Como quienes han de dar cuenta, y eso es de temer también, ¿no? Para mí como Por supuesto. pastor, eso me hace preocuparme. Y lo que preguntaste, si tenemos solamente la visión de la Iglesia Universal, ¿por quiénes vamos a dar cuenta? ¿No? ¿Por quién me va a reclamar el Señor? ¿O por quién me va a decir: oye, ¿qué hiciste con esta oveja que te mandé? ¿Cuál? Si solamente era la Iglesia Universal. Entonces, precisamente por eso se aplica lo de la iglesia local identificable, ¿no? Con miembros bien identificados, quién es quién, por los que el pastor va a dar cuenta, ¿no? Por los que el pastor va a dar cuenta. Y fíjate, tan importante es eso, hermano. El apóstol Pablo iba rumbo a Jerusalén, sabía que no iba a regresar y llega a Mileto, y desde ahí manda traer a los ancianos de la iglesia de Éfeso. No mandó traer a los cristianos de la iglesia de Éfeso, y les dice que ellos miren por ellos mismos y por el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. Cada iglesia local es un rebaño, a la vez que universalmente somos un rebaño, pero localmente somos un rebaño. Y necesitamos el cuidado de ancianos o pastores u obispos, como le nombra el apóstol Pablo. Y él encarga a los pastores antes de despedirse y les dice: velen por su rebaño en particular. Vela por tu rebaño en particular. Qué bueno, hermano, que este video y los mensajes que tú subes a internet y los comentarios que hacemos ahí en las redes sociales, qué bueno que sean útiles para toda la iglesia del Señor. Amén. Pero tu preocupación y mi preocupación principal es la iglesia en la cual Él nos ha puesto como obispos, como pastores, como ancianos. Quiero entender que como pastores, nuestro primer enfoque debe ser las ovejas que Cristo nos da a nuestro cuidado. Así es. Este es nuestro principal enfoque, no aislándonos de poder servir o poder bendecir a alguien más, pero hay ovejas específicas por las que vamos a dar cuenta, y por eso es importante. Por eso es importante tener una membresía identificada. Amén. Saber por quién soy responsable. Dios me bendijo con 3 hijas y gracias a Dios, una está en la presencia de Dios, las otras 2 ya son adultas, tienen su familia, pero cuando estuvieron bajo mi autoridad, yo sabía por quién era responsable. Así es. Hay muchos niños en el mundo que tienen hambre,
pero a los primeros que yo debía quitarles el hambre eran mis hijas. ¿No aplicaría un poco cuando Jesucristo le dijo a aquella mujer, no es lícito dar de la comida de los hijos a los perrillos? ¿No aplicaría un poco esto? Es algo semejante. Porque vino Cristo primero por los suyos, a lo suyo vino, ¿no? Su principal rebaño, y él lo dijo claramente, este es mi rebaño, tengo otro que voy a traer. Pero todavía no es el Ovejas, tiempo, ¿no? Todavía no es el tiempo. Okay. Pero él respetando eso, ¿no? Respetando ese orden. Ese orden, eso es importante. Eso es importante. Mira, los cristianos individualmente somos responsables de someternos a pastores identificados. Yo como cristiano necesito estar bajo la autoridad de mi pastor. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, dice claramente, sométete a tu pastor, sométete a tus pastores. Obedécelos a ellos. Y si no soy miembro de una iglesia local, estoy desobedeciendo ese mandato. Así es. Es triste, pero en una búsqueda, y yo creo que esta búsqueda la hemos adoptado del mundo, pastor, de una búsqueda de autonomía, una búsqueda humanista de que yo soy el centro de todo, cuando el centro de todo es nuestro Dios, es Cristo. Todo gira alrededor de Cristo. Y como cristianos hemos adoptado esa cosmovisión mundana y pagana, y hemos tomado lo malo de ahí y decir, yo soy independiente, yo soy libre. Me valgo por mí mismo. Yo me valgo por mí mismo. Cuando la Escritura nos enseña, primero que todo, que cuando somos libertados del pecado, inmediatamente debemos convertirnos en siervos de la justicia. Y creo que eso lo muestra claramente 1 Corintios 12, ¿no? Cuando dice somos un cuerpo, formamos, nos ayudamos, estamos unidos por las coyunturas, por los ligamentos, ¿no? Eso es enfático en la palabra de Dios. O sea, no hay cristianos sueltos, no se puede eso. Y fíjate que es muy importante, hermano, porque capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14 de 1 Corintios, el apóstol Pablo los escribe teniendo en mente los desórdenes que había en la iglesia de Corinto respecto al uso de los dones espirituales, principalmente el don de lenguas. Pero hablando de todo esto, un cristiano ha sido dotado con dones espirituales de parte de Dios para edificación de la iglesia. Otro argumento más a favor de la iglesia local, ¿no? Tú tienes dones, yo tengo dones, otro cristiano tiene dones. ¿Esos dones para qué son? Edificación de la iglesia. Fuera de la iglesia no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Ni aplicación. Ni ¿De qué sentido será que yo tenga el don de la exhortación, de animar a mis hermanos, si no identifico a otros cristianos? Si no tengo a quién. Si no tengo a quién. ¿Dónde aplicar? Pero en mi iglesia, hermano, llego y veo a un hermano con su cara triste, claro, y pongo una mano sobre sus hombros y le digo, hermano, ánimo, estamos orando por ti. Permíteme orar por ti. Vamos a seguir adelante. Dios está obrando en tu vida. Todo es parte de un proceso. Estoy ejerciendo los dones que Él me ha dado en ese momento. Amén. Eso es un argumento muy poderoso, porque aparte, estar aislados de que nos perdemos esta bendición de ser consolados, desperdiciamos, si es que acaso Cristo nos ha dotado con algunos dones, es un desperdicio no aplicarlos, no ejercer, no trabajar. Es como aquellos que ocultaron los talentos, ¿no? O como aquel que no lo puso a trabajar. Si Dios te dotó, tienes que ejercer con tus dones, tienes que servir. ¿En dónde? En tu iglesia. Tienes que buscar una iglesia. ¿Dónde servir? Exactamente. Okay. Entonces, los cristianos somos responsables de estar en una iglesia. Otra cosa, otro mandamiento. Dice la palabra de Dios, los ancianos que gobiernan bien, los pastores que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor. Esto está diciendo que debemos honrar a aquellos que predican, a aquellos que enseñan, a aquellos que presiden, y debemos darles el honor debido al puesto en el que el Señor los ha puesto. Claro. Entonces, ¿a quién voy a honrar? Si no soy miembro de una iglesia, ¿cómo cumpliré esto? Y si lo vemos así, hermano, un cristiano que se resiste a estar bajo una iglesia está perdiendo de obedecer
muchas cosas que el Señor ha encargado. Y perdiéndose de obedecer y perdiéndose de la bendición que acarrea esa sujeción a la palabra de Dios, ¿no? Eso es importantísimo. Y fíjate, esto nos lleva a algo muy importante. Muchas veces lo vemos como ser miembro, como si fuéramos a ser miembros de un club o como si fuéramos a ser miembros de un equipo de béisbol. Te van a dar tus tarjetas y tus identificaciones, ¿no? Pero no se trata tanto de ser miembro, sino de ser parte de. El sentido de pertenencia. O sea, no voy a la iglesia, Pertenezco a la iglesia. Estoy bajo Soy parte. la iglesia, soy parte de la iglesia. Exacto. Y esto nos lleva a algo muy importante, hermano. Mira, el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, habla acerca de que la iglesia debe disciplinar a sus miembros. Por eso es que nos encontramos con tantos cristianos que no han madurado, que no han crecido, porque nunca han estado. Y que andan de aquí para allá, ¿no? Precisamente no toleran la disciplina cuando se quiere aplicar. No están bajo la disciplina y bajo la autoridad de una iglesia. No se sujetan. No se sujetan, entonces. Cualquier llamada de atención, corren. Y se van. El apóstol Pablo le dice a esta iglesia: quiten a este perverso de entre ustedes. 1 Corintios 5, sí. Sí, primero los Corintios 5. Y hermano, para que alguien sea expulsado de algún lugar, primero debe haber estado en ese lugar. Eso ya eso es puro sentido común. Puro sentido común. Sí. Y esto es raro, hermano, porque muchas veces la Biblia es tan clara que la pasamos por alto. Así es. Porque dice: expúlsenlo, quítenlo. Primero tenía que haber estado ahí. Exacto. Ese cristiano no era un problema para Corinto si él solo hubiera sido miembro de la iglesia universal. O un visitante. Eso no le hubiera causado problemas a Corinto. Pero el apóstol Pablo dice: hey, el testimonio de la iglesia está en juego. La gloria de Dios está en juego. ¿Qué van a decir los demás acerca de nuestro Señor Jesucristo si este perverso está con ustedes? Sí. Expúlsenlo. Entonces, mira, en otro lugar, el apóstol Pablo en Tito capítulo 3, el mismo apóstol Pablo dice que a la persona que causa divisiones en la iglesia, después de una o dos amonestaciones, deséchalo. ¿Qué está hablando? Dice: si esa persona persiste en causar divisiones, tú deja de reconocerlo como un hijo de Dios. Y esto nos lleva a lo que el Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio de Mateo, cuando dijo que si una persona, después de seguir los pasos de unos testigos, el procedimiento disciplinario de la iglesia, si después de esto, si después de que ha sido confrontado por la iglesia, él decide seguir en su pecado, dice: tenlo por gentil y publicano. ¿Qué significa gentil y publicano? Como si no fuera un hijo de Dios. Como si ni lo conocieras. La ley del hielo. Aplica. La ley del hielo, ¿verdad? No, entonces, ni te conozco. Ni te conozco, ¿verdad? Fíjate cómo los dones espirituales van a ser usados en la iglesia. Amén. La disciplina va a ser ejercida por la iglesia. Y hay algo que a mí me encanta, pastor. Hay mandamientos en el Nuevo Testamento que los conocemos como los mandamientos unos a otros. Uh-huh. Soportaos unos a otros. Orad los unos por los otros. Perdonad los unos a los otros. Sí. Eso donde es que realmente lo podemos llevar a cabo. En la iglesia local. No hay otra manera. No hay otra manera, exactamente. Muy bien. Pues mira, hemos visto algunas razones por las cuales. Y de rápido, ¿verdad? Porque esto es muy amplio. Esto es muy amplio. Podríamos estarnos una sesión de estas para cada una de estas razones. Para cada uno, sí. ¿Verdad? Pero esto es importante. Ahora quisiera que viéramos, que pasáramos algo un poco más práctico. ¿Cómo llego a ser miembro de la iglesia? Okay. ¿Te parece? Adelante, hermano. Esto es una cuestión de autoridad. Mateo capítulo 18. Versículos 15 al 20. Ahí el Señor Jesucristo está hablando y es algo extraño. 2 veces usó el Señor Jesucristo la palabra iglesia. Una en capítulo 16
y una en capítulo 18. Y en el capítulo 16 habló en su aspecto universal. En capítulo 18 habla en su aspecto local, porque él dice la disciplina de la iglesia. Y lo hemos leído, dice, si tu hermano peca contra ti, primero ve tú y él Hay un orden. solos. Segundo, 2 o 3 testigos. Tercero, llévalo a la iglesia. Cuarto, ¿Eso se refiere a los ancianos o a la iglesia en general? creo que es la iglesia en general. Ok. Creo que es la membresía de la iglesia, Ok. ¿verdad? La membresía de la iglesia. Y por último, expulsión, en caso de que el hermano no se arrepienta. Ok, aquí el Señor Jesucristo por segunda vez usa la palabra iglesia y por segunda vez usa la palabra las llaves del reino y usa la palabra atar Atar y y desatar. desatar. En la primera vez que los usa en el contexto del apóstol Pedro y su confesión dada de lo alto. ¿Sí? Amén, amén, sí. Entonces, aquí en esta segunda vez, él está diciéndole ahora que la iglesia tiene la capacidad de tomar decisiones bajo la autoridad de Dios. La autoridad de Dios dice que está representada por esas llaves. Ahora esas llaves no las tiene Pedro, ni las tienen los apóstoles. Ahora esas llaves las tiene La iglesia. la iglesia. Así es. Y dice, y lo que tú ates como iglesia en esta tierra va a ser atado en los cielos. O sea, se entiende como que lo que tú te dispongas a hacer con la autoridad que te di, yo te estoy respaldando desde los cielos. Eso es lo importante. Ok. En ese momento entiendo que Dios le está dando la autoridad a su iglesia de tratar los asuntos del reino en esta tierra. ¿Cómo llego a ser parte de la iglesia? Por medio de la iglesia. La iglesia es la que certifica tu La pertenencia. iglesia tiene la autoridad para decir, tiempo de los apóstoles. Llega un cristiano, una persona y dice, soy cristiano, confieso a Cristo como mi Salvador. Los apóstoles tenían la autoridad para decir, creemos que tu confesión es verdadera. Hoy en día no tenemos apóstoles. Y hoy en día es más complicado eso, ¿no? Es más complicado. Por el mismo contexto que diste de la persecución, ¿no? De que no era tan simple ser cristiano en aquellas épocas. Ahora pues cualquiera hace una oración y ya está listo, ya es cristiano, ¿no? Entonces ahora Según él. según él, por supuesto, según los que hacen esto. Pero ahora se tiene que llevar este proceso de reconocimiento, ¿no? De Por identificación. la iglesia. Por la misma iglesia. Un cristiano dice en la iglesia, hermanos, he sido salvado por el Señor Jesucristo. Y la iglesia dice, amén. Vamos a ver si es cierto. Vamos a esperar un tiempo necesario Claro. para que demuestres por medio de tu testimonio, Claro, evidencias. no para que llegues a ser un hijo de Dios, que demuestres que ya eres un hijo de Dios. Muy bien. Vemos que el Señor Jesucristo dio lo que conocemos como la gran comisión: ir y hacer discípulos y bautizar y enseñar. Entonces un cristiano recibe la salvación, es bautizado, es enseñado, y esa persona todo esto lo debe hacer bajo la autoridad de una iglesia. Aquí quiero hacer un pequeño comentario, pastor. Mira, yo no creo en los ministerios aparte de una iglesia. ¿Por qué? Un cantante empieza a cantar alabanzas para el Señor, empieza a tener éxito, entre comillas, Empieza a hacer sus giras. empieza a hacer sus giras, sus conciertos, cobrando entradas y todo esto, y él dice, ¿yo para qué necesito a mi iglesia si yo soy más grande que mi iglesia? ¿Yo para qué necesito a mi pastor si soy más famoso que mi pastor? Se vuelve autónomo. Pero esto está fuera del contexto bíblico. Volvemos a lo mismo, ¿no? Volvemos a lo mismo. Se está saliendo del orden. Hay un hermano que Dios le ha dotado con habilidades musicales, desarróllalas, si es necesario graba, haz lo que tengas que hacer, pero bajo la autoridad de tu iglesia. Claro, claro. Hay un orden. Hay No, un no podemos, orden, hay un como orden. Pablo le dice a Timoteo, esto te escribo para que sepas cómo debes conducirte. O sea, hay un orden establecido. Para que si tardo sepas. Para que si tardo sepas. No es yo soy cristiano a mi manera, como mucho se dice,
yo alabo a Dios a mi manera, yo hago esto a mi manera, todo es a su manera, pero no es a nuestra manera, es a la manera de Cristo, porque ya está escrito, Y su manera. es la manera de Él. Y todo esto no se trata de lo que tú y yo pensemos, ni se trata de lo que otros hermanos piensen. Se trata de lo que Dios quiere para su iglesia. Y te menciono esto porque he conocido y he escuchado tantas opiniones así, de que la gente vive su relación con Dios a su manera. Y si no hay una relación con la iglesia, con la esposa del Señor, no están ciertamente obrando de acuerdo a la manera de Cristo, conduciéndose así. Están fuera de orden. Hermano Serafín, ¿qué pensarías si yo te dijera, sabes qué, hermano Serafín, te aprecio mucho, te quiero mucho, pero no soporto a tu esposa? No, pues, ¿sabes qué? Muchas gracias, luego nos vemos. No te podría aceptar. ¿Y qué es lo que le estamos diciendo a nuestro Señor Jesucristo? Exacto, precisamente eso. Las personas que no se congregan, que no quieren sujetarse a los principios que hemos estado viendo, están haciendo justamente eso. Eso es, Cristo, claro. Te amo. Jesús, te amo, pero no soporto a tu esposa. Sí. Lo que quieras contigo, pero yo nada que ver con tu esposa, ¿no? Con la iglesia. Somos soldados de la misma guerra. ¿Y a cuál ejército perteneces? ¿A cuál batallón perteneces? Exacto. Yo soy ¿Dónde está tu cuartel? Yo soy un soldado independiente. No, un llanero solitario, ¿no? Estoy estudiando. ¿En cuál escuela vas? Yo no necesito escuela, yo puedo estudiar por mí mismo. Claro que puedes estudiar por ti mismo, pero nunca vas a obtener una certificación. Así es. Soy oveja. ¿De ¿no? cuál rebaño? Sí. Así se aplica cada metáfora, ¿no? Cada metáfora. Así es. Vemos mencioné hace un momento Hechos capítulo 2. Las personas recibieron la palabra, fueron bautizados y luego se añadieron. Este es el paso para un nuevo creyente. Okay, muy bien. Un nuevo creyente recibe la palabra, es bautizado y después se añade a la iglesia. Eso es lo que los primeros cristianos hicieron. Y es lo que los cristianos hoy en día deberíamos estar haciendo. Amén, amén. Vamos a ir concluyendo, hermano, creo que se nos acaba el tiempo. Algo que ya le quisiéramos hacer aplicaciones a nuestros oyentes, a los que nos están viendo, que pueda servir para su vida práctica, que puedan implementar en su vida y llevar a cabo. Esto es importante y rápidamente algunas cuestiones prácticas para esto. Si tú has sido salvo, Amén. Tienes que ser bautizado y luego añadirte a la iglesia. ¿No podría ser al revés? No puede ser al revés. Okay, ese es el paso. El orden es: recibes la palabra, eres bautizado, te añades a la iglesia. Okay. Tal vez otro hermano dirá, pastor, yo ya creí, yo ya fui bautizado en otra iglesia, cambié mi residencia o decidí cambiar de iglesia porque la iglesia en la que estaba no era bíblica o estaban en estas prácticas erróneas. ¿Qué debo hacer? Someterte a la autoridad de la iglesia. Habla con tu pastor, con el pastor de la iglesia y dile, pastor, quiero estar en la comunión de esta iglesia. Quiero ser parte de este cuerpo. La iglesia verá tu testimonio y la iglesia, después de un tiempo razonable, en nuestra iglesia ponemos un periodo de 3 meses, pero eso es una regla de nuestra iglesia nada más. Okay. Algunos pueden poner 3, 6, 5, Okay. pero para observar el testimonio de la persona. Claro. La fidelidad. La fidelidad, su asistencia. Claro, y hay otra razón. Supongamos que un miembro de nuestra iglesia, la Casa del Alfarero, quiere cambiar su membresía a la iglesia bíblica desde la Cruz. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues me da su carta, así como los jugadores. Su carta como sus jugadores, ¿verdad? Lo más importante es, ¿por qué se está yendo de la iglesia? Sí, claro. Hay razones válidas y razones que no son válidas. Okay. Las razones válidas: un cambio de residencia, estoy más cerca de aquel lugar, hay esas cosas. Me cambio para allá, voy y hablo con la iglesia, con el pastor primero, para no causar un desorden en la iglesia. Y lo correcto sería que, como nosotros como iglesia valoramos la autoridad de esta iglesia, sería ponernos en contacto con la anterior iglesia y decirle, hermanos, pastor, iglesia, el hermano fulano
está en nuestra congregación y él manifiesta que ha estado en su congregación. ¿Hay algún proceso disciplinario sobre él? ¿Hay algún problema en que Háblenos un poco de él. Háblenos un poco de él. ¿Y esto por qué es, hermano? Esto es para dos cosas. Tú te proteges de recibir a personas que vengan huyendo de la disciplina O dañinas. o dañinas. Y número dos, tú estás fortaleciendo la relación con la otra iglesia. Excelente, eso es bueno. Respetando su autoridad. Es muy bueno. Esto es lo que Y que se ve deberíamos poco, hacer. ¿no? En la actualidad. Se ve muy, muy poco. Está escaso esto. Se ve muy Pero como estamos en este proceso de la nueva reforma y tanto que se habla, creo que es pertinente, ¿no? Es muy Empezar a importante hacer este tipo de cosas. que estemos. Esto es importante. Si yo creo que tú eres un pastor bíblico y que tu iglesia es una iglesia bíblica, yo debo respetar Claro. las decisiones que esta iglesia tome. Y si esta iglesia disciplina a un hermano por su mala conducta, por su mal testimonio, y ese hermano va a mi iglesia, lo que yo debería decirle es: hermano, arregla tu situación con tu iglesia. Arregla tu situación Claro. con tu iglesia. Porque amo a mi hermano Serafín, amo a la iglesia y no quiero Es como causar divisiones. la metáfora de la familia. Oye, ya te peleaste con tu mamá, con tu papá y con tu hermano, ¿no? Hiciste algo en tu casa, ve y arréglate con tu familia. Ese es el primer procedimiento, Pero ¿no? muchas veces está la tía que no cree en la disciplina del papá y de la mamá. Sí, sí, hay que batallar un poco, ¿no? Hay que batallar un poco. Ok. Pues mira, hermano, yo creo que todo esto es una cosa de autoridad y disciplina. Ok. Excelente. Como último consejo, yo creo que los que nos están viendo deben entender la importancia, ¿no? de pertenecer y sobre todo enfocarla al corazón, a este nuevo nacimiento, a esta regeneración. Por amor a mi Señor, por obediencia a mi Señor, debo procurar, si no hay una iglesia bíblica donde vives, si no hay una iglesia sana en tu comunidad, estar orando, estar pidiendo. El que pide recibe, ¿no? El que busca encuentra. No hay que dejar de buscar y procurar esto para integrarnos a una iglesia local. Un consejo, ¿no? Un consejo final, una recomendación final, mi hermano. Un consejo final sería: hermano, en todo lo que hagas, busca siempre ser bíblico. ¿Qué significa esto? Tus decisiones, tus pensamientos cautivos a la palabra de Dios. Si Sí. Dios lo dice, yo lo debo hacer. Y no tengo otra, ¿no? No me quedo otro. Si me considero y soy cristiano, mi Señor dice: sujétate a los pastores. Soy cristiano, te obedeceré, Señor, ¿no? Así es. Si el Señor dice: intégrate, y me integraré. Eres un cuerpo, forma parte, eres piedra viva, forma parte de una casa, hazlo. Lo haré, Señor, así me lo enseñas tú. De otra manera sería rebeldía. ¿O cómo se puede tomar? Como rebeldía, muchos pastores usan esta arma: es que eres rebelde. Pero yo creo, hermano, que cuando eres rebelde a la palabra de Dios, pues estás en un pecado gravísimo. En el Antiguo Testamento esto se comparaba con la hechicería. Esto se equiparaba con la brujería. Con el pueblo también, ¿no? En ocasiones cuando era rebelde y contradictor y no se sujetaba a la voluntad de Dios, ¿no? Por último, hay casos de hermanos que han salido por iglesias donde hay abusos y ya no se quieren congregar más. ¿Qué le dirías a estos hermanos que han sufrido abusos, que han sufrido dolor, tanto abusos físicos, morales, económicos? ¿Qué les podrías decir a estos Yo hermanos? les diría: mira, hermano, tristemente el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20 dijo a los obispos de Éfeso, les dijo: y de ustedes mismos habrá lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Esto no lo podemos negar, no lo podemos negar, pero tampoco podemos perdernos Así de es. lo que Cristo tiene preparados para nosotros por un recuerdo, por una tristeza. Y esto Por una mala experiencia. Esto habla de falta de perdón. Oh, ok. Esto habla de falta de Es interesante perdón. eso, falta de perdón. Y yo te digo, hermano, no estés cargando a aquel abusador encima de ti. Ni tomes a todos los demás como él, ¿no? Ni tomes a todos los demás como él. Ora, dile a Dios: Dios, no he perdonado y estoy en pecado. Lo confieso como el pecado que es. También se puede pedir a Dios: Señor, tú me estás mandando a congregarme. Ahí está, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿no? Eso es un mandamiento.
Podría decir, Señor, tú me estás mandando a congregarme, ponme dónde, ¿no? Dame un buen lugar. Dame dónde congregarme, Y- dame dónde llevar a cabo estos mandamientos. Y yo estoy convencido de esto, hermano. Cuando Dios quiere enviar un nuevo bebé a su familia, Él va a buscar un buen hogar para él. Amén, amén. Él va a Sin buscar duda, un buen hogar sin para duda. él. Muy bien. Y pues estoy contento, hermano, y espero que Dios siga obrando por medio de estas Esperamos ser de enseñanzas. bendición para los que nos están viendo y esperamos que nos sigas, que nos procure seguirnos por esta serie de videos y de estudios que tendremos para ustedes. Que Dios les bendiga, hermanos. Pues el pastor Serafín El pastor Genaro, y ambos con olor a oveja. con olor a oveja, mis hermanos. Aquí estaremos, mis hermanos. Síganos, suscríbanse también al canal. Dios les bendiga. Dios les bendiga.